cómo es una rutina de Priscila para mantenerse en ese estándar y que propiamente sea el resultado visible. Sí, es muy complicado porque, como te lo comentaba anteriormente, la sociedad muchas de las veces es muy dura y pues ya en el primer error que tú cometes ya te catalogan así para toda tu vida, ¿no? Pero con todas estas actividades que me empecé a poner a mi día, no importaba que no tuviera como una rutina de gimnasio o así, simplemente con el estar activo con mis actividades de un lado a otro, fui bajando pues de peso y generando como esa resistencia, ¿no? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Modelos de Inspiración. El día de hoy estoy sumamente contento con la persona que nos acompaña, no solamente por el contenido de valor que nos va a compartir, sino porque es una instructora del movimiento Inspiración. Es una persona que ha estado como participante desde los inicios de Inspiración y hoy se ha vuelto parte de los entrenadores que llevamos a cabo este importante movimiento. Ella es o está preparada en cultura física y deportes. Trabaja con niños, atletas de alto rendimiento, pertenece actualmente al Centro Universitario de la Costa Sur con algunos proyectos que tienen que ver propiamente con el origen de su profesión, pero que sobre todo es un gran ser humano que seguramente nos va a compartir algo muy valioso que podemos aplicar en nuestro día a día. Bienvenida Priscila a tu podcast. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, por la confianza y sabes que cada vez que me haces un llamado, aquí estamos. Excelente, la audiencia tiene que saber que has estado con nosotros desde hace algún tiempo. Evidentemente como participante fuimos evolucionando, hemos estado en relación año con año y este más que nunca vas a estar involucrada y parte de esta invitación es que propiamente la comunidad te vaya conociendo, vaya sabiendo quién es porque vas a estar muy de cerca con ellos. Hablando de quién es, ¿cómo dirías o cómo te describirías en aspectos generales o particulares, como tú decidas, para la audiencia? ¿Quién es Priscila Flores? Ok. Bueno, me considero una persona muy persistente, muy extrovertida en el sentido que tengo pues una chispa particular, especial. Me encanta todo el mundo del movimiento, del deporte. Por eso es que mi área está enfocada en ese sentido. Y me considero también una persona muy leal, honesta y que realmente está ahí cuando la necesitas. Excelente. Priscila, tuve una pregunta muy importante que ayer cuando estaba preparando este podcast yo decía, ¿desde qué manera podemos abordar la importancia que tiene el deporte sin ir tan generalista o tan particular que toda la gente se pueda llevar algo? E inevitablemente se vino esta pregunta a mi mente y de esta manera daríamos introducción a todo lo que es el tema tan amplio del deporte, pero específicamente las actividades que podemos aplicar. Priscila, ¿tú consideras que el deporte salva vidas? Realmente sí. ¿Por qué lo crees así? Tienes una historia muy particular que tiene que ver propiamente con momentos difíciles y que lejos de tocarlos o lejos de ahondar en ese tipo de aspectos, a nivel general trabajas con personas que también el tema de la salud mental y cómo el deporte, mejor dicho, se ha vuelto una parte fundamental para este aspecto. ¿Por qué consideras tú que el deporte puede salvar vidas? En el sentido de que ellos pueden canalizar sus emociones, transformarlas a todos esos pensamientos negativos, enfocarlos simplemente en rutinas de ejercicio, en actividad física. Y si me preguntas si realmente el deporte salva vidas, sí, y soy el vivo ejemplo de ello. Para entrar en detalle, hay un momento en tu vida, varios, como todos los que estamos aquí, formamos parte de este crecimiento constante, incluso si lo haces consciente o inconscientemente, todos tenemos momentos en nuestra vida que marcan una pauta existencial y que propiamente podemos elegir si seguir avanzando, si aprender o quedarnos en ese entorno. A final de cuentas, ¿cuál fue esta dificultad emocional o un momento en tu vida que el deporte realmente se haya vuelto para ti tan valioso que hoy lleves la bandera totalmente que todos deberíamos hacer alguna actividad física? Sí, bueno, yo comencé desde muy chica practicando deporte porque sufría sobrepeso y comencé a entrar como en trastornos alimenticios. Entonces conocí la actividad física, me fui involucrando un poquito más en la cuestión del voleibol, que el voleibol pues es mi deporte central. Y a partir de ahí fui creciendo en generando un poquito más experiencia respecto a eso. Obviamente cuando entras a adolescencia, a la juventud, pues vienen muchos cambios, la sociedad también no es tan buena onda, entonces
tienes que empezar a lidiar con todos esos sentidos. Y pues la cuestión también de la parte de las pérdidas personales, en cuestión de las pérdidas familiares o así, también te hacen que que te inclines un poquito más a esta actividad. Entonces a mí eso fue lo que me pasó. Después de una pérdida muy fuerte que tuve, mis pensamientos realmente estaban muy a borde en mi cabeza, entonces que no me dejaban fluir de la mejor manera, no me dejaban continuar con mis actividades. De esas veces que literal no te puedes parar ni siquiera de la cama, pero no es por un desgaste físico, sino por un cansancio mental que no entiendes y no encuentras la salida en ningún momento. Entonces, una herramienta muy poderosa que siempre la he utilizado era el deporte, así que fue cuando decidí realmente enfocarme en ese sentido y sacar mi verdadero yo, en el sentido de que es a lo que me dedico y es a lo que realmente estudié y me incliné en ese sentido. Gracias a ello pude ir un poquito aclarando mi mente, hacer ese gasto energético, pero en cuestión positiva. O sea, de que si no podía dormir en las noches, yo sabía que yéndome a correr, haciendo mi rutina de ejercicio, ya podía tener ese desgaste y podía llegar a dormir un poquito más tranquila. Pero sí en el sentido de que te da claridad en tu mente, donde tú puedes llegar a implementar más en tu motivación personal, en el sentido de que tus pensamientos se van aclarando y vas teniendo un sentido de pertenencia. Quisiera retomar, porque es mucho que obviamente es muy valioso. Hoy más que nunca las personas estamos involucradas en un entorno, un ámbito en el que desafortunadamente nuestra actividad física, nuestros temas alimenticios, nuestra salud mental no es algo que se priorice o algo que socialmente estemos como llevando la batuta. Sin embargo, todos los que hemos pasado por dificultades hemos entendido que más allá de quedarnos anclados en esa negatividad, hay que canalizar esa energía a algún sitio. Personas que están en este momento pasando por esa situación, evidentemente no es solo el ejercicio en sí, porque puedo salir a caminar y quizás decir, híjole, le di más vueltas a la hilacha. ¿Qué herramienta en su momento tú consideras muy valiosa que te ayudó a pasar de este trance o de esta etapa tan difícil en la que literal a veces no tenemos ganas? O sea, suena bastante bien el deporte, pero para todos los que lo hacemos, yo tengo años ya tratando de disciplinarme, siendo constante en temas de actividad física y aún así mi cuerpo sigue diciendo, ¿y si hoy no vamos? ¿Y si hoy no vamos? ¿Cómo es pasar de esta etapa de tener esta abrumación mental a literal darle el primer paso? Comenzar a salir a caminar, comenzar no a convertirte en un atleta de alto rendimiento, pero que el deporte se vuelva un centro en tu vida que te ayude a gestionar mejor tus emociones. ¿Cómo fue tu etapa? ¿Cómo fue tu transición? Bien, hay que partir de algo muy importante, que es que no todo va a ser lineal todo el tiempo. No todo va a ser positivo, ni no todo el tiempo vas a ir escalando bien. Va a llegar un momento donde te vas a tropezar en el camino, donde va a salir dificultades. Yo los llamo esos cocodrilos de tu vida. Entonces es nada más la parte de no dejarte envolver por esos cocodrilos de tu vida, por esas malas influencias o por esos malos comentarios. Es fijarte un objetivo, fijarte una meta, y algo que yo me ha servido bastante es anotar, es escribir en una libreta, forjarme un objetivo semanal y ir pasando todas mis rutinas o todas mis actividades, y al final de la semana dar como un resumen de qué fue lo que pasó, en dónde fallé, qué es en lo que puedo mejorar y cómo es que puedo transformar estos pensamientos. Esa forma en la que tú vas escribiendo, vas plasmando y le vas dando un aterrizaje a tus ideas. Entonces es la forma como la que a mí me ha servido y es una herramienta muy importante para expresarle a la sociedad para que pueda comenzar en ese sentido. Sí es muy importante que, aunque ya lo hayas intentado 1, 2, 3 o 1000 veces, no te des por vencido. Por lo regular sabemos que no a la primera va a salir, y si no sale, qué padre, pero si no, es estar persistente hasta lograrlo. Recuerdo que me contaste en alguna ocasión también además que tenías un sueño, que tenías un anhelo, te planteaste un objetivo
Y obviamente me interesa tocar el tema porque a final de cuentas todos los que estamos en construcción constante debimos haber fallado en algo que nos mantiene hoy en movimiento. O sea, cualquier persona que esté buscando éxito, grandeza en este momento, si todavía no sientes esa chispa, esa llama que te puede llevar a salir de tu zona de confort y librarte de ahí, es porque seguramente no has estado en la lona, no te han roto el corazón o todavía, mejor dicho, no sucede esto. Para la mayoría de nosotros, algo que nos identificaba, yo recuerdo que era la parte donde, híjole, yo me planteé un objetivo, yo quería, no lo logré y, híjole, ¿cómo fue esta etapa de tu vida en la que pasaste de jugar, de tener el deporte solamente como diversión, a profesionalizarte, plantearte un objetivo y que a final de cuentas no se dio y cómo seguimos en la vida cuando las cosas no solamente en la forma normal, sino en el deporte también se da, que no siempre lo vamos a lograr. Wow, es un tema que sí me pega, pero que me inspira a platicar esta historia para que pues no pasen por lo mismo que yo pasé. Yo a los 19 años decidí irme de aquí de Autlán en busca de una oportunidad en el deporte, en el voleibol. Yo sabía que aquí probablemente no podía surgir como yo quería, entonces me fui a la ciudad en busca de esa oportunidad. Pero por el hecho de ser muy chica, no tener como esa madurez mental que hoy en día voy a decir que la tengo, se negó esa oportunidad. No seguimos buscando esa oportunidad. En el primer no nos dimos por vencido, pero ya estábamos fuera de aquí, entonces teníamos que terminar ese ¿Qué recorrido. quisiste lograr que no se dio? ¿Qué te planteaste? Yo quería llegar a ser jugadora profesional en voleibol. En voleibol. Sí, Fue como que el deporte que más te hacía sí. sentido, con el que quisiste formarse. Era, Pasaste de un juego a ser ya alguien profesional. era mi pasión total. O sea, yo en el voleibol a la hora de entrar a cancha, ahí se olvidaban todos mis problemas. El golpear el balón era muy satisfactorio. Sí. El golpear el balón era muy satisfactorio porque yo ahí podía descargar toda esa energía, toda esa negatividad. Así que ese fue mi principal objetivo al irme de aquí de Autlán en busca de una oportunidad profesional en el voleibol. ¿Al cuánto tiempo te dicen no, desistes y simplemente no ocurre? Llego a la universidad y pues parte de ahí, ¿no? Porque el ser selección UDG, el ser selección, pues sí, de tu misma universidad y luego pertenecer a una selección UDG que engloba a todas las universidades, parte de ahí para luego llegar a selección mexicana, selección Jalisco, selección mexicana. Entonces, sí, el hecho de que a los 2 meses prácticamente de que yo llegué a Guadalajara, sí, en las primeras visorías fue como de que no, ni nos voltearon a ver, ¿no? O sea que a la gente del rancho no nos Nada que interesa, ver. ¿no? Sí, Híjole, nada que ¿notaste esta ver. parte de que por venir de fuera y le daban prioridad desde ahí o realmente Sí. tú en tu mente así era? No, realmente sí sabemos que aquí pues no tenemos a lo mejor un nivel tan alto como ya lo tenían de aquel lado. Entonces sí yo iba con una desventaja porque pues allá ya son conocidos como por academias o Ok. por formación o escuelita. Entonces pues nosotros íbamos literal sin conocer a nadie. Entonces teníamos que haber dado un excelente papel para que nos tomaran en cuenta. Claro, haber rebasado el límite de ellos mismos, que Sí, como dices, quizás aquí el entorno, tu tope era, pues aquí ya no hay más a dónde, pues vamos, por así más es. talento que traías, no traías a lo mejor más nivel para llamar poderosamente la atención. Sí. No llaman la atención, no eres ni volteada a ver y en 2 meses te das cuenta que el objetivo por el cual te habías sido muy motivada Sí. se derrumba. No, realmente me derrumbé, me deprimí en el sentido de que yo ya no quería saber nada del voleibol. Yo no podía tocar un balón. O sea, yo estaba en las clases y nos ponían en la práctica a jugar o así y yo no podía. O sea, yo me sentía muy impotente porque dije, salí de mi zona de confort, dejé a mi familia, me fui a otro lugar en busca de un sueño y cuando ese sueño me lo quitaron, yo me derrumbé, pero cometí un gran error de que no solamente la UDG me podía dar eso, sino que yo podía buscar la oportunidad por fuera, en algún establecimiento, en alguna academia, en alguna liga.
pero fue tanta mi frustración de no lograr ese objetivo, ese sueño que me había planteado, que fue cuando pues dejé todo en cuestión de... Lo diste como el fin de un objetivo, el fin de una carrera, el fin de una vida, porque ¿qué voy a hacer sin este objetivo que no me había planteado? Sí. Que tiene que ver con nuestra edad, que tiene que ver con nuestra capacidad mental de pasar por estos obstáculos y que, como bien dices, pues en ese momento quizás viste de plano el tope, no viste una luz que fuera más allá. Hoy lo podemos ver, pero lógicamente no seríamos lo que somos sin esos pasajes. ¿Cómo logras transitar esa oscuridad y cómo salir de esa zona? Yo busqué la forma de salirme de la carrera, o sea, de querer regresar aquí a Autlán, quererme sentir con mi gente cerca. Y lo planteé, lo hablé con mis papás y con lágrimas en los ojos ellos me decían, ya estás dentro, ahora termina. Y pues sí fueron prácticamente alrededor de un mes, 2 meses, que era llorar todos los días, era no querer estar allá. Me costó muchísimo acoplarme a la ciudad, al tener que estar viajando, conociendo las rutas, perdiéndote. También sufres mucha parte en cuestión del acoso de allá. Siempre, pues por genética o por practicar el deporte, pues sí mantuve un cuerpo pues bien, entonces sí era como privarte de esas partes. Entonces busqué la forma y no se pudo, así que no me quedó de otra más que enfocarme en mis estudios. Sí te voy a decir, sí caí en la parte del libertinaje, como todo, estás fuera, no tienes a tus papás cerca, entonces se te hace muy fácil pues el no pedir permiso para salir o el que te gane la fiesta, el alcohol, las amistades, pero yo sabía que estaba allá por un objetivo y como ese objetivo no se consiguió, mi segundo objetivo era completar mis estudios y salir con las mejores calificaciones que se pudiera. Así que fue cuando me empecé a enfocar más en los estudios, a no faltar ninguna clase. Como yo lo único que hacía era estudiar allá, o sea, literal me bombardeaba de clases, tenía clases de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y entonces fui empezando a conocer, a despertar en cuestión de esa madurez, de enfocarme a lo que realmente quería y era lo que me empecé a estudiar pues para empezarme a preparar, porque fue en el hecho cuando entendí que si no logré ser esa jugadora, si no logré cumplir ese sueño, yo sí iba a lograr que otras personas lo pudieran lograr, pudieran cumplir ese objetivo y motivarlos sobre todo a que un no te puede negar las puertas, de que si tienes un no, puedes abrir una ventana, un huequito, pero puedes seguir buscando ese sueño. Y fue cuando decidí irme a la orientación de educación física para pues motivar a los niños desde muy pequeños a cumplir esos sueños, a hacerles conciencia de la importancia que era el moverse, la activación física, de mantener un cuerpo sano desde niños y que ellos entendieran que no solamente era exigirle a mi cuerpo, sino disfrutar esas actividades, esos juegos, esas enseñanzas, y fue cuando me empecé a relacionar en parte de la educación física. Una vez que terminó la carrera, mi servicio social lo hice en la preparatoria de aquí de Autlán y me incliné a mi entrenador que ha sido de toda la vida, Oscar Iván, y él me empezó a relacionar un poquito más al tema del entrenamiento deportivo. Y ahí fue cuando, wow, me enamoré sumamente de la enseñanza del entrenamiento deportivo y fue cuando pude caer en cuenta de que yo no lo logré, pero yo sí iba a hacer que los demás o que mis atletas lo pudieran llegar a lograr. Claro. El planteamiento de objetivos, a final de cuentas, y es algo que trabajamos constantemente en la marca, tiene que ver con una claridad total de lo que quieres. Sí. Sin embargo, a veces nuestra claridad mental viene de una necesidad y no realmente de lo que queremos. Porque personas que venimos con falta de esclarecimiento de valores, filosofía de vida o con necesidades prácticamente de
la familia, de estas exigencias, de lo que me digas. Puede dificultar el hecho de que yo quiero y aparentemente ese es el camino, pero la vida misma se va a encargar de orientarnos y de darnos algo que en ocasiones no agradecemos en ese momento, pero después terminas dándote cuenta de lo que descubriste tú, que hiciste clic poco después. En este mismo sentido, ahora que has pasado por estas diferentes fases y etapas, ¿cómo es pasar todos quienes hemos sido pequeños independientemente de cómo está el entorno actual? Porque luego como adultos decimos, es que antes puro jugar en la calle, es que antes podíamos y ahorita no se puede. Siempre se ha podido, solamente las alternativas son distintas desde mi punto de vista. Pero ¿cómo pasamos, Priscila, de este gusto natural por algún deporte, por jugar, por empezar a correr como es en primaria, secundaria, a empezar a perfilarnos realmente como una persona que puede orientar todo su esfuerzo a volverse un profesional? Y lo pregunto por dos cosas. Por quienes nos ven todavía y piensan que son demasiado adultos para dedicarse al tema del deporte, y por quienes somos papás y que tenemos hijos, y a mí en lo personal me encantaría que se enfocara no solo en deporte, sino si en algún momento ver la viabilidad de ser un profesional, ¿en qué momento o cómo es hacer esta transición? ¿Cuál es la mejor forma de transitar de hacer una actividad simple y común como divertirte a volverte un profesional? Bien, si aquí nos vamos enfocados al alto rendimiento, sí debemos de empezar desde, pues desde niños a inculcarles la parte de la disciplina, de los buenos hábitos y en cuestión de los entrenamientos y en general. Pero para mí no hay edad para comenzar con la activación física o comenzar a activar tu mente o tu cuerpo. Tú podrás tener 50 años y si quieres comenzar, obviamente pues ya no vas a ir a olimpiadas, a mundiales, claro, o así, digo, porque proporcionalmente pues ya, hablando, claro, yo me sí, la edad pues ya definitivamente no te da, pero no es impedimento para que tú puedas comenzar a activarte. Lo recomendable sí es comenzar desde muy joven para ir creando esos hábitos, para ir desarrollando esa disciplina, para que precisamente cuando llegues ya a los 50 años, tú puedas seguir siendo una persona independiente, moverte por ti mismo y tener como esa facilidad en tus articulaciones que te permiten pues el poder caminar, el poder sentarte o pararte. Pero para mí, en mi persona, no hay edad suficiente o tope límite para decir, tú ya no lo puedes hacer. No, es comenzar a activarte y hacerlo de una forma positiva. Y siempre teniendo como esa claridad de lograr o de llegar a un objetivo o plantearte una meta. Y a partir de ahí comenzar prácticamente. Lo planteo de esta manera porque ciertamente en los niños, ahorita que mencionas, y el tema del desarrollo de los hábitos de constancia y disciplina que van a ser la base fundamental, me imagino el acompañamiento del papás es sí, crucial para esa formación. Y para un adulto que ya no lo puede acompañar mamá, papá, esposa o amigos, pues evidentemente el tema de su propio objetivo para que él sea capaz a cualquier edad de darse esa prioridad. En esta etapa de formación de los niños, ¿cómo es el trabajo en ellos como entrenadora que eres de estos niños y cómo en casa podemos inculcarles justamente esta generación de hábitos para que ellos entiendan el camino real? Porque tenemos una generación de dopamina instantánea con el dispositivo móvil o la pantalla, y por otra parte está estas actividades. ¿Cómo has notado tú que puede funcionar mejor esta transición de llevarlos con gusto, alegría y que realmente se vayan al deporte? Sí, yo por ejemplo manejo en el preescolar en el que trabajo, manejo las edades de 3 años a los 6 años. Entonces tú desde chiquito ya vas observando qué cualidades puede ir teniendo el niño y en qué se puede ir desarrollando. En esa edad todavía están muy pequeños para que ellos decidan, quiero enfocarme a este deporte, quiero hacer esto. Pero hay quienes sí lo empiezan a observar ya, que ya les empieza a gustar el fútbol, el básquetbol, el voleibol. Entonces tú empiezas a observar. Comenzamos más o menos en esas edades como no una clase como tal, ni una rutina como tal. Todo va enfocado a un poquito más al juego, más a la diversión para ir desarrollando como esas habilidades.
Cuando los niños ya empiezan a crecer un poquito más, que ya entramos a nivel de la adolescencia, de ya entre los 10 a los 15 años, ellos ya tienen la capacidad para decir, pues yo ya me quiero enfocar a este deporte o quiero yo realizar esta otra actividad. Entonces ahí es cuando el padre de familia hace un papel muy importante al darle ese apoyo al niño, al meterlo a escuelitas de fútbol, a academias y darles como ese seguimiento para que ellos puedan llegar a realmente estar enfocados a qué es lo que quieren llegar a lograr, ¿no? Si ser nada más un jugador normal o aprender los conocimientos del deporte o llegar a ser un atleta de alto rendimiento. Que por supuesto esto pasa por fases y con el tiempo, a final de cuentas, si ya está tu hijo, si le ves aptitudes y además tiene toda la seguridad de que puede estar ahí o puedes ayudarle para este tipo de decisiones, yo creo que es crucial. Vamos a la parte elemental con el tema de los hacks. Hay mucha audiencia que hoy por hoy nos viene costando trabajo ser constantes, disciplinados, cada vez más activamente, ya no porque quiera ir a unas olimpiadas, ya no porque quiera convertirme en una figura de reconocimiento. En algún momento tuve a Ton aquí y él me decía su experiencia con el tema de las maratones y con el tema también de las edades y decir, oye, es que cada uno de nosotros, para mí ha sido siempre, pasé de la bici a esto y hoy lo disfruto y sí voy a carreras, pero no tienes que ser este tipo de atleta para integrar una rutina de correr, caminar o cualquier otro deporte para el tema de tu vida. Vamos por partes. Para una persona que este año se ha planteado, ahora sí, mover su cuerpo, ahora sí ir al gimnasio, ahora sí, porque está muy ad hoc el tema de los gimnasios, el tema de... Pero seguramente hay muchas más actividades que podríamos ir alineando por fases. ¿Cuál sería la mejor manera en la que una persona que se ha quedado a deber atrás esta parte de ser constante ahora con la activación física y mantenerse ocupado con miles de cosas, podría iniciar este año a comenzar su activación física? ¿Cómo sería? ¿Cuál recomendación tienes tú para una persona que ha sido sedentaria, que va una semana y luego deja otros 3 meses y que... ¿Cómo es trabajar esta parte? ¿Qué hacks tienes para esas personas? Pues principalmente es el que ellos partan de la motivación, o sea, que tengan como esa iniciativa propia, que no lo hagan ni por presión social ni porque están obligados, porque si lo hacen en ese sentido, la perseverancia o la constancia no va a funcionar. Cuando tú ya estás motivado y tienes una mente clara y un objetivo establecido, lo demás parte por sí solo. Y pues una recomendación también es no comenzar como con lo más fuerte, ¿no? O sea, de que voy al gimnasio y ya le voy a meter tantos kilos. No, o sea, vamos partiendo desde el inicio, ¿no? Entonces es ir comenzando poco a poco, metiéndole poquito peso. Si me voy a ir a correr, comenzar con una caminata, que te vayas dando como esa motivación al ver tus resultados. Porque y también algo muy importante es de que los resultados no se te van a presentar de un día para otro, en una semana. Probablemente puede ser de 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero sí tener como esa certeza de no dejar lo que estás haciendo. Ahí es donde podemos implementar como esos hábitos, como esa disciplina, y pueden utilizar como su herramienta muy importante, que es el celular, estarse poniendo alarmas donde ellos puedan despertar y decir, me toca hacer ejercicio. Así sean 30 minutos con una cinta, con una banda elástica ahí en su casa, lo pueden realizar. Ir comenzando por partes, desde lo más fácil a irle aumentando, una vez viendo ese progreso. Si ya estamos en una etapa en la que ya no nos cuesta trabajo, ya identificamos que puedo ir a caminar, que aquí hago un paréntesis enorme, algo que yo recuerdo que me pasó en su momento cuando quería ser más constante, es haberme dado cuenta que esta falsa identidad donde yo decía, a mí me gusta solo el CrossFit y si no es CrossFit no voy a hacer nada, a mí me gusta el gym, yo no me veo en el gym, entonces creo que son tantas las actividades que podemos realizar desde caminar en la unidad deportiva, desde salir a dar la vuelta, desde en la casa, desde la malla. Yo, por ejemplo, en la casa honestamente he notado que no es lo mismo, no me pongo como enfocado, es como si el sitio en sí me condiciona para que yo me ponga y me active y por eso estoy entre gimnasio y más actividades, pero
Habrá que experimentar cada persona y darse el gusto de qué cosas y actividades le pueden venir mejor. Por supuesto que el tema de las edades aquí también tiene todo que ver para las actividades que quieran hacer. En esa etapa, cuando tú ya tienes de cierta manera alguna actividad que ya priorizaste, que ya te gustó el gym, para subir a un siguiente nivel, ¿qué sería lo más recomendable? Ir con especialistas, mantenerte, enfocarte, leer. ¿Cómo sería ya pasar? Ya no eres alguien que le cuesta trabajo ir. Sí está yendo, pero ahora quiere mejorar todavía su condición. ¿Cómo sería mejorar ese paso? Muchas de las veces cuando tú lo haces por sí solo, pues traes tu propia motivación o esas vocecitas que escuchas en tu mente, pero cuando ya hay una persona especializada detrás de ti que te está dando un seguimiento en cuestión de alimentación, en cuestión de rutinas, en cuestión de ejercicio, te motiva un poquito más, o el hecho de tener como algún entrenamiento personalizado, o sea, que esté tu instructor ahí a un lado de ti, el que te esté exigiendo y vamos, tú puedes, eso también te motiva. Entonces, sí es la parte de que se acerquen con personas especializadas al tema para que ellos puedan poder desenvolver o poder sacar su mejor potencial. Para elementos clave como son las profesiones en las que estás, al término de cuentas a lo que yo me dedico, el tema de nuestro ejemplo es primordial. Y en mi caso ha sido un trabajo constante desde hace algunos años en mejorar mi condición física, mi alimentación, mis pensamientos, mis finanzas, por supuesto, y todo lo que tiene que ver y que engloba en su momento inspiración, que es lo que enseño. En tu caso hay una expectativa natural que es te dedicas a la cultura física y deporte, pero ¿cómo se mantiene actualmente Priscila para mantenerse enfocada y alineada justamente a la mayoría de proyectos que traes desde niños, desde jóvenes, desde adultos, esos entrenamientos? ¿Cómo es una rutina de Priscila para mantenerse en ese estándar y que propiamente sea el resultado visible? Sí, es muy complicado porque, como te lo comentaba anteriormente, la sociedad muchas de las veces es muy dura y pues ya en el primer error que tú cometes ya te catalogan así para toda tu vida, ¿no? Entonces, el sí transformar mi vida de estudiante, de libertinaje, de desmadre y eso allá una vida profesional donde ya pues eres figura pública, se pudiera decir, porque ya donde te ven en la calle, maestra y así, Ay, entonces, la maestra la vimos con una cuba. sí, exactamente, entonces ya no puedes, ya no te puedes permitir probablemente hacer como este tipo de comportamientos que anteriormente lo hacías. Yo actualmente, pues soy la coordinadora de deportes del Centro Universitario de la Costa Sur y manejo también la selección deportiva de voleibol femenil y varonil. Y también pues soy maestra de educación física del preescolar, instructora de natación y socia y cofundadora de la Academia Leones Autlán. Instructora de inspiración, no hombre, Instructora olvídate de entonces. inspiración. Entonces, sí, realmente una rutina mía es muy pesada en cuestión de mi día a día, ¿no? Y inclusive te puedo decir que yo antes estaba más arriba en cuestión de peso, pero con todas estas actividades que me empecé a poner a mi día, no importaba que no tuviera como una rutina de gimnasio o así, simplemente con el estar activo con mis actividades de un lado a otro, fui bajando pues de peso y generando como esa resistencia, ¿no? Y pues obviamente tu imagen es la que vende, ¿no? Entonces no puedo yo motivarlos a que ellos vayan a ser atletas de alto rendimiento cuando yo me la paso en los entrenamientos comiendo hamburguesas o así, ¿no? O sea, no es motivarlos a que realmente se puede y no por el hecho de estar flaquitos o de estar esbeltos, sino de estar sanos, de estar bien y que ellos se sientan bien, porque una parte en cuestión de que ellos practiquen el deporte, que hagan actividad física, es para que ellos se puedan sentir bien. Y un mensaje que yo siempre les doy a mis niños o a mis atletas es de que en el momento que ustedes entren a la actividad, que ustedes elijan que vayan a hacer, dejen detrás todos sus problemas, dejen atrás todo lo que traen en su cabeza y se enfoquen
en la actividad que están haciendo en ese momento y que puedan canalizar como esa emoción para que ellos puedan lograr su mejor potencial o sacar su mejor potencial en lo que están haciendo. Qué maravilla, aprovechando parte de lo que dices, me encantaría quitar quizás algunos tabúes que hay justamente con respecto al tema de la orientación del deporte, inclusive el tema de la alimentación, que sé que van de la mano y que propiamente están ahí, pero qué cosas tú te has encontrado que de repente tú misma descubriste en tu carrera que dijiste, híjole, yo siempre creí esto y no es así, o qué cosas has encontrado en las personas que preparas que dices, no, no, es que espérame, por ahí no es. ¿Qué cosas encuentras que hoy nos puedas descifrar y decir, entre las que destacan sí o sí cuando yo lo descubrí es, no es la cantidad de ejercicio que hagas, sino tu alimentación es la gran medida o métrica para que realmente bajes de peso, mejores tu condición física? Por supuesto que se vea el trabajo que estás haciendo. Literal, había un porcentaje, no recuerdo si 60-40 o 70-30 de alimentación y ejercicio. Y yo, no, si me estaba enfocando en darle duro. Desde esta parte de la alimentación, ¿qué otras cosas has descubierto que hoy podemos descubrir y decir, por ahí no es? Sí, yo creo que sí es la parte de la alimentación lo primordial, pero también otros tabúes es como el que sudes más, bajas más, ¿no? O el hacer el ejercicio con la mayor cantidad de ropa posible para que Todavía el puedas... día de hoy se sigue viviendo. Yo sigo viendo Sí, gente a mediodía con suéter y demás. Es el de por sí, sudar, de quemar grasa, lo relacionan con eso. y no, realmente no es así. Parte de una buena hidratación y el hecho de que tú estés sudando a chorros no quiere decir que el ejercicio o esté bien o que lo estés bajando, porque no es, también depende de cada persona, Claro. pero eso sí es un tabú Sí, completamente. no, hay personas, yo a la tercera lagartija estoy sudando, entonces pues ya no depende tanto en sí del tema de la sudoración. Tiene más que ver con concretamente el periodo de tiempo, la fuerza, porque creo que hay métricas para ejercicios de fuerza, ejercicios de resistencia y Sí. demás, de acuerdo al objetivo de cada Sí, quien. también es importante o como recomendación que tomen evidencias en ese sentido. O sea, por ejemplo, muchas de las veces, y a mí me llegó a pasar, que no te ves tú simplemente, aunque te mires en el espejo, no estás viendo la persona que es, ¿no? Entonces, el hecho de que tú te tomes una foto de un antes y un después Ok. es cuando te hace conciencia que dices, no inventes, o sea, realmente así estaba y no me había dado cuenta que así estaba, ¿no? Entonces, sí es tomar como esa evidencia, esas fotos o inclusive esas mediciones que tú te puedes hacer en la báscula. A veces dicen, la báscula es mi peor enemigo. Sí, pero necesitas partir de ahí para ver qué tanto estás en tu... Diste en un hack tremendo y un tabú con el tema de yo voy a hacerlo. Es como cuando el alcohólico dice yo voy a dejar el alcohol cuando yo quiera. Las personas que iniciamos actividad pero no tenemos la métrica de inicio y tu báscula en lugar de tu peor enemigo es comienza por realmente saber dónde estás parado. Eso sería ideal. Sí, y hacerte mediciones también, ver qué tanto porcentaje de grasa tienes, ver cómo lo puedes ir transformando a músculo y todas esas partes del que tú observes de un antes y un después te va a dar un parámetro de si quieres comenzar o de si ya eres un deportista o un atleta ya más enfocado, pues también te va a ayudar como parámetro para que tú puedas seguir en ese rendimiento. En esa misma orientación, en un nivel general, solo para buscar salud, ya no son cuestiones estéticas de alto rendimiento, solo general para personas que están buscando salud, ¿cuál es el periodo de tiempo recomendado independientemente de la actividad que estemos haciendo? Personas que van al gym y se van, no sé, una hora de cardio y hora de fuerza o lo que sea que cada quien tenga, pero normalmente, ¿cuál es la recomendación ideal en una semana, en cuestión diaria o en cuestión semanal para que nosotros mantengamos un estado de salud óptimo, vamos, y que ayudado con la alimentación por lo menos pues esté cotejado o que esté alineado a la parte de contraer o mantener mi salud, vamos. Sí, también aquí es importante el descanso que tú le das al cuerpo, porque si tú quieres comenzar a full y no duermes bien, no te alimentas bien, no vas a rendir bien. Entonces, sí lo puedes realizar 7 días a la semana tu ejercicio, pero durmiendo tus 8 horas diarias, teniendo tus 3 comidas al día, o sea, tu alimentación correcta,
pero ahí ya de parte depende los objetivos de cada persona. Si yo quiero mejorar mi fuerza, pues le vas a meter más tiempo a la fuerza en cuestión de a la velocidad o del cardio o así, ¿no? Entonces, sí parte de las cualidades de cada persona y de los objetivos que te quieras plantear. Algo que no se me debe pasar preguntarte es esta orientación y lo pregunto porque ya pasé por ahí, seguramente algunos tienen esta necesidad en algún momento es, sí me quiero orientar, pero ¿cuál es la mejor orientación que puedo recibir? En tu caso, que estudiaste y te formaste justamente para esto del deporte y llevas propiamente de la mano el tema de la alimentación, ¿qué recomendación o cuál alimentación es ideal? Yo pasé por una nutrióloga a la que todos hemos asistido, una especialista en darme una dieta normal para temas de salud y estuve con un entrenador o preparador físico de gimnasio. Y las dimensiones, magnitudes o porciones eran totalmente diferentes porque por un lado es la prote y la creatina y el no sé qué y en su momento hasta la recomendación del chocho y por otro lado es una alimentación más balanceada, saludable, medida tus tiempos. ¿Las dos son correctas? ¿Cuál es la correcta? ¿Por qué lugar empezar? ¿Cómo es esto? En el tema tabú, sobre todo, de qué alimentación o a quién seguir, ¿cómo es esa orientación? Pues nosotros sabemos realmente, por ejemplo, que una pizza pues sí te puede generar como mayor calorías, ¿no? Que una hamburguesa igual comparado a una ensalada, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ningún alimento es malo. Simplemente puede ser con las cantidades que tú lo ingieras. Si es permitido en alguna dieta, por ejemplo, comerte unos tacos o una rebanada de pizza o así, pero teniendo pues bien cuidado pues la parte del tema calórico, ¿no? Entonces a mí no se me hace como de que ninguno de las dos partes sean malas, simplemente es en lo que tú estás enfocado. Por ejemplo, si una persona que va al gimnasio que quiere aumentar más en músculo, pues sí va a meterle más a cuestión de la prote y de todo eso, pero si tú no te interesa tanto esa parte de ponerte todo fortachón o así, simplemente por estar sano, pues es nada más cuidar la parte de las calorías, que tengas una buena proteínas adecuadas y pues tus vitaminas importantes también. ¿Qué tanto impacta, Prisi, y aprovechando y hablando justamente de estas dos culturas, el tema de que hoy vemos en redes sociales personas con cuerpos perfectos, personas fitness que tienen toda una vida y que desarrollan la actividad o que te dicen, vamos, tú puedes y échale ganas y enfócate y ponte y los tres mejores ejercicios para ponerte así. Y yo venía haciendo esto, pero el abdomen deseado, perdón, y evidentemente para personas pues que estamos con esta necesidad de repente de o sentimiento de culpabilidad de no he hecho ejercicio y me gustaría e iniciamos una semana y los cuadritos todavía no aparecen, ¿no? ¿Cómo es este contexto a nivel red social, a nivel compararte constantemente para alguien que está iniciando esto? ¿Sí le afecta? ¿No debería hacerlo? ¿Cómo vives este mundo tú en las redes sociales en este sentido? Sí, pues aquí volvemos otra vez con lo de la sociedad. Sí. Pues redes sociales lo manejan infinidad de personas o a veces que ya miramos fotos y ya pues comenzamos a criticar, ¿no? A la persona, del cómo se ve, cómo así. Y probablemente ese es uno de los primeros parámetros en los que pueden desmotivarse o decir el que no están viendo cambios, ¿no? Entonces, una parte importante sí es como el que no te importe el qué dirán. Simplemente si tú lo estás haciendo por beneficio propio, es continuar con esa parte, con esa rutina que a ti te está haciendo bien, porque a lo mejor la otra persona no sabe lo que tú estás sintiendo, ¿no? Entonces, el que a ti te haga sentir bien y que te motive puede ser tu único objetivo. A final de cuentas creo que parte de lo que hemos platicado es que el deporte no solamente te da salud, no solamente te lo recomiendan ampliamente todas las personas especialistas en términos generales de salud, de cerebro, de cuestiones estomacales y de que lógicamente cualquier médico al que vayas te lo va a recomendar o cualquier especialista en deporte te va a decir que incluso salud mental o que cualquier psicólogo, muévete, movilízate, sino que puede volverse también en gran medida el cómo romper nuestros propios límites, en cómo manifestar ese poder interior que tienes para desarrollar una actividad donde puedas enfocar gran parte de tu atención
y donde tú mismo vayas descubriendo que si rebasa la disciplina, constancia y meta en temas físicos, lo puedes hacer en el negocio, lo puedes hacer en las finanzas, lo puedes hacer en otros aspectos fundamentales de tu vida. ¿Así es como ves el deporte en esa magnitud? ¿O qué representa para ti tu profesión actualmente para una sociedad que, como decimos, a veces no es tan bondadosa, a veces nos olvidamos de los otros o no somos tan empáticos, o a veces se encuentra frenado en sus propios límites como en su momento tú y yo estuvimos? ¿Cómo vives ese proceso? ¿Cómo es para ti tu profesión? ¿Qué representa para esta sociedad poder aplicar todos esos conocimientos para esta gentil o para esta genial comunidad? Yo considero que mi función es sumamente importante porque parte de esa motivación que tú les vas dando a las personas, del el hecho de hablar con ellos y decirles sí se puede, del que los motives para que puedan continuar con sus ejercicios, con su actividad física, independientemente de la edad que ellos tengan, pero nuestra función como licenciados en cultura física y deportes es muy importante para que ellos empiecen a comenzar con una vida activa. Como buen músico, tu profesión, mi profesión, creo que yo en algún momento escuché una historia de uno de los compositores que más ha compuesto para Vicente Fernández y él decía, es que no es lo mismo componer por creatividad que componer con un corazón roto. Y parte de lo que hacemos tú y yo tiene que ver con incrustar, no nuestra interpretación de la vida en sí, pero sí entender la dinámica del por qué motivamos, en qué momentos alcanzamos a notar algo más allá. En tu caso, basado en tu experiencia, en tu desarrollo de vida, se ha convertido hoy una herramienta, tu propia vida para poder trabajar con los jóvenes, niños y todo lo que haces hoy en día. Sí. Bastante, bastante porque me ayudó a dar mucha claridad en mi cabeza, en dejar todos esos pensamientos negativos que te bombardean día con día. Entonces darle como ese sentido de decir, y sí te puedes permitir el estar mal, porque no por el hecho de que seas profesional de la salud o que seas psicólogo, nutriólogo, o sea, te puedes permitir el estar mal. Lo que no te puedes permitir es quedarte en el estar mal todo el tiempo. Entonces fue cuando yo entendí y dije, es que soy profesional de la salud, o sea, ¿cómo voy a estar yo así? O sea, ¿cómo me voy a perder en mí misma? Porque fue cuando yo entendí que mi principal enemiga era yo. O sea, no era ni lo que la gente decía, ni lo que las redes sociales me decían. O sea, era yo misma. Mis mismos pensamientos eran los que me bombardeaban. Entonces fue cuando dije, no, hasta aquí. O sea, soy profesional de la salud y necesito verdaderamente ser profesional de la salud, ¿no? Fue cuando ya me empecé a motivar yo misma, o sea, de decir, a mí no me gustaría que mis niños, que mis atletas pasen por lo mismo que yo pasé. Entonces yo les voy a dar ese acompañamiento para que ellos puedan llegar a superar esa parte o para que no se estanquen ahí, sino para que ellos salten ese vacío y puedan seguir adelante. Un mensaje importantísimo que quiero resaltar porque es la tercera vez que lo denoto en mi mente es, sí somos profesionales, sí dedicamos nuestra vida a ayudar a otros, pero somos humanos. Así Y es. como humanos, a final de cuentas, hemos fracasado y seguiremos fracasando en algunas cosas de nuestra vida y es importantísimo para alcanzar el éxito. Hemos de permitirnos llorar, hemos de permitirnos caer en algunas de las propias cosas que nosotros divulgamos o inculcamos para que la gente no lo haga. Y creo que nos vuelve a final de cuentas vulnerables, pero a la vez cada vez más conectados con ese humano al cual estamos formando, ayudando, aleando, tanto en relaciones personales como conexión con el mundo. Desafortunadamente habrá personas que no lo entienden y creo que eso ya lo entendimos que es parte del proceso. Al contrario, yo hoy puedo ver con gran gratificación el hecho de que ya no me duela o no me impacte los comentarios negativos de algunas personas cercanas o no cercanas cuando me ven y dicen, pero tú, ¿por qué te dedicas a eso? Si tú eres, ¿y por qué? Entonces, antes esa sorpresa era de, sí, cierto, pues es que yo era y me casaba con esa identidad. Hoy tú y yo podemos decir ciertamente que nuestra identidad sigue en formación, pero que también somos humanos y que al día de hoy nos podemos permitir fallar y parte de nuestra historia, en esencia, es eso, ¿cierto? Sí. Y lamentablemente estamos como
todo lo bueno que haces, te lo reconocen, pero en el primer error ya te juzgan y te juzgan feo, ¿no? Entonces es simplemente esa parte de que sí, nadie somos perfectos, de que sí nos podemos equivocar, pero que también reconozcamos nuestro error y aprender de ello para no volver a cometerlo. Algo que te ha vuelto sin lugar a duda un modelo de inspiración y que propiamente cuando nos conocimos tú y yo y que nos ha llevado a conectar tan de buena manera y que cuando la comunidad, evidentemente aquellos que te han conocido en los entrenamientos y que ahora que vas a estar más con nosotros van a identificar esa simplicidad, humildad, característica de conexión y el deseo legítimo de avanzar con las personas, es que propiamente has pasado por situaciones muy difíciles. Además del tema del objetivo no logrado y de estas dificultades que a la juventud, que aparentemente todo es normal en ese entonces, que nos podemos desviar al alcohol, que nos podemos desviar a las malas relaciones, que nos podemos desviar al tema de estar perdidos y no enfocados en alguna actividad, no nos tocó y en la mayoría de casos pues no venimos de cuna de oro y evidentemente venimos en algunos casos de familias disfuncionales, de cosas no concretamente, no como de formación y de lo que nosotros inculcamos, insisto, con los niños, de lo ideal es que papá y mamá, porque en nuestros casos a lo mejor no hay o no lo hubo y hemos aprendido a formarlo de otra manera desde el amor propio. ¿Cuáles son esos momentos para ti difíciles, muy difíciles, que al día de hoy te siguen transformando y que hoy todavía lo sigues trabajando? Solo con la intención de que la comunidad entienda de que no es que logremos algo y ya estuvo y todo va a fluir, sino que somos seres en constante crecimiento y formación. ¿Cuál fue o cuáles fueron las detonantes más difíciles en tu vida y que pese a ello, hoy por hoy siguen siendo un área de oportunidad para ti, un espacio de formación y que pasaron de ser los momentos más feos para hoy seguir siendo esa especie de formación de tu parte? Pues principalmente fue el sentido de que me había ido de aquí, que no logré pues mi objetivo. Posterior, pues he pasado por infinidad de cosas, pero algo también que me marcó y que fue lo que hoy en día te puedo decir que así como me marcó, también me motivó a que yo siguiera adelante, pues fue la pérdida de mi papá, que fue un golpe bastante, bastante fuerte, que sí me llevó a la depresión por 2 años, donde yo realmente no quería saber nada ni de mis estudios, ni de mi carrera, ni de trabajos, ni nada. Afortunadamente llegaron ángeles a mi vida que me motivaron y que me impulsaron a que yo pudiera continuar con lo buena que era en mi trabajo, ¿no? Entonces se me brindaron las oportunidades para que yo pudiera continuar con mi profesión, aun y cuando no había terminado mis estudios. Y ahora sí que cuando dices, las oportunidades te llegan una sola vez en tu vida y la aproveché. Así que por más que me costaba pararme de la cama, enfocarme y hacer mi vida diaria, agarré fuerzas y dije, yo lo tengo que hacer, porque es cuando tú te das cuenta de que nadie más te va a salvar más que tú misma. Qué fuerte, Muy pero fuerte. qué verdad. Nadie más va a rescatarte. Porque primero eres tú y al final tú. Y lamentablemente, probablemente tienes que tocar fondo para poderlo entender. Y vivir o pasar por esas experiencias para darte cuenta. Pero yo me pongo a pensar qué necesidad hay de pasar precisamente por todo eso para que tú lo entiendas. Donde la conciencia puede partir desde que tú lo comprendas que esa vida que estás llevando no es la vida correcta. Donde tú entras en conciencia de decir, no quiero esto. Pero si no lo quieres, entonces ¿por qué lo sigues haciendo? Y tú solo comenzarte a cuestionar qué es lo que realmente quieres para tu vida y qué es lo que quieres para poder estar bien y sentirte bien. Ya no tanto por tener un buen cuerpo o por mostrarle a la sociedad, sino por sentir esa paz y esa tranquilidad de estar bien. Me queda clarísimo que es un mensaje que dejas totalmente marcado a tus atletas o a las personas con las que estás trabajando, que es el tema de
sana las relaciones o por lo menos mantente relacionada de buena manera. En tu caso, conozco la relación que debes tener con mamá, papá en su momento y por supuesto que vivimos procesos cuando fuiste participante de sanación. ¿Consideras importantísimo el tema de sanar relaciones con mamá y papá? Sí. Bastante. Es crucial dejar esta parte Y para eso crecer. también es, ahorita en sociedad es muy complicado porque todavía hay mucha gente que dice que los psicólogos no sirven, que antes la Sí. chancla era el mejor psicólogo y realmente no es así. No es así porque uno sí trae cargando bastantes cosas y yo, por ejemplo, algo que entendí cuando llegué a tener una relación en pareja, que todas esas heridas que tú no sanas con mamá y papá, lo repites con tu pareja, lo repites a tu día a día y son cosas que vas cargando que no te dejan avanzar. Y hay veces que no sabes ni siquiera por qué, pero precisamente porque no tienes este conocimiento de que hay algo ahí que no te deja avanzar. Hay un niño que tuvo trastornos de alimentación o hay un niño que tuvo las heridas de rechazo, de abandono. O sea, hay un niño ahí que es el que no te permite avanzar. Y la relación que tú tienes con mamá y papá, que también es sumamente importante porque pues son tus pilares. O sea, mamá y papá estuvieron desde el día uno contigo. Entonces, el que tú no sanes esa relación es algo que no te deja avanzar hoy en día o ya de grande. Y hay mucha gente que no lo entiende o que no lo comprende, pero cuando te das cuenta y cuando verdaderamente lo comienzas a trabajar, no es otra cosa. Es, es una motivación más grande porque te das cuenta o los empiezas a comprender que también son seres humanos, que no, que ellos hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron y más sin embargo te sacaron adelante. Entonces es comprender esa parte de que nadie somos perfectos y de que cuando tú sanas ya puedes estar más tranquilo o puedes sentir esa tranquilidad. Ese enojo que a veces que no sabes de dónde te sale, lo empiezas a suavizar y lo empiezas a canalizar porque ya entiendes de dónde viene. Qué maravilla, escucharte me hace todo el sentido del mundo. Ayer escuchaba un podcast que compartí en mi grupo de modelos de inspiración donde decía, a veces hay muchísimas cosas que ya sabemos, leemos libros, escuchamos personas y esto ya lo sé, pero cuando lo vuelvo a escuchar, lo retomo desde una acción totalmente diferente y ha sido realmente fascinante escucharte todo tu proceso a pesar de conocer parte de tu historia, todo esto que mencionas. Y llegar a esta etapa de madurez para mí me encanta, a lo que me dedico y conectamos justamente por eso, porque para personas que están buscando esto y aunque suene a nivel comercial, este año hemos trabajado justamente en un proyecto integral llamado Transformación Consciente, donde lejos de ser entrenamientos aislados, cada vez nos especializamos y enfocamos más en la persona, porque primero somos personas y luego todo lo demás. Hay un evento el 24 de enero llamado Renacer que conjuga todas estas partes donde vamos a desarrollar justamente dinámicas de alto impacto, donde vamos a llevar a la persona a llegar a momentos de claridad mental, de sanación, de silencio y poder formular lo que en algún momento no consideramos importante como son metas y objetivos que son la brújula ideal para dirigir, orientar un esfuerzo, entender por qué quiero lo que quiero, para qué lo quiero y plantear metas muy claras. Un acompañamiento de 4 meses con instructores especializados como Priscila y otros invitados, sobre todo una comunidad de personas que estamos en este constante crecimiento y formación, y un evento final denominado Cumbre Inspiración, donde invitamos a un par de speakers, donde el centro de atención son las personas que se están formando, se certifican, se empoderan y sientan las bases de lo que va a ser toda una vida de gloria. Algo que yo promuevo mucho y la promesa de todo este movimiento es algo que pasó en mí, que es tener la libertad. Y cuando tú tienes libertad de elección, sin lugar a duda tu vida cambia porque dejamos de ser personas que solamente actuamos en base a lo que nos viene pasando y nos liberamos de todo esto que no nos deja crecer.
Y constantemente estoy invitando y constantemente estoy diciendo, por cierto, si no te has agregado al grupo de modelos de inspiración, es un canal oficial en este momento gratuito donde subimos contenido de valor, desde podcast, desde PDFs, desde cosas valiosas de la marca, propios y de alguien más, con la única intención de que algo genere en ti ese ruido que estamos buscando y que, como dice Prisi, no tengas que pisar la lona, que previo a pisar la lona tú mantengas como ese enfoque y digas, hey, ya escuché que Priscila llegó hasta allá, yo no quiero llegar hasta allá, no tengo que llegar a este sitio para llegar ahí. Priscila, antes de irnos, algo que te gustaría decirle a la audiencia, algo sumamente favorable para aquellas personas que han estado contigo, personas que quizás no creyeron, o mejor dicho, personas que creyeron en ti en cada momento y que a pesar de miles de cosas han estado contigo y que hoy han hecho que Priscila sea quien es. Esos ángeles a los cuales mencionas, todas esas personas que han estado contigo, ¿qué les dirías? Principalmente gracias. Gracias por salvarme. Pero sí, un mensaje que yo les puedo dar. Hoy en día, por ejemplo, sin todos esos errores, sin todos esos tropiezos, probablemente si no hubiera perdido a mi papá y hubiera tenido ese sacudión de conciencia, no fuera la persona que soy ahora, ¿no? Entonces, yo lo único que les puedo decir es de que luchen por sus sueños, no se den por vencido. Va a haber mucha gente que los va a querer ver abajo, va a haber mucha gente que los va a querer ponerles el pie para que se tropiecen, pero en ustedes mismos está en que puedan salir adelante, en que puedan luchar, en que puedan enfocarse y que se les resbale todos esos comentarios, porque su fortaleza se mide precisamente ignorando a toda esa gente, a todos esos cocodrilos de su vida y enfocándote en ti misma. Entonces, si yo algo les puedo decir es que lo hagan por ustedes mismos y no por darle el gusto a los demás, sino por estar bien, sentirse bien y estar en paz y en tranquilidad. Qué maravilla, nos quedamos con eso y con algo más para aquellas personas que resuenen y tengan de repente hijos y digan, hey Priscila, ¿dónde te encontramos? Para aquellas personas que tengan oportunidad de contactarte, de buscarte, estás en tus pininos de tu marca personal, hemos ayudado a Priscila que comience a desarrollar parte de irse formando no solamente como instructora en los abanicos de oportunidades que ya tiene, sino en que realmente hagamos como esta identidad y de marca. ¿Hay posibilidades de que te lleven niños, de que te lleven deportistas? ¿Dónde te encuentran actualmente? Ahorita estamos teniendo entrenamientos en la academia, en la Escuela Preparatoria Regional de Autlán. Son lunes y miércoles de 6:30 a 8. Ahí es abierto, tienes que ir a inscribirte, ¿cómo es? Se acercan y se inscriben y ya ellos pueden asistir a los entrenamientos. Nosotros les damos un acompañamiento desde niños, donde les enfocamos y les enseñamos los principios básicos del voleibol desde primaria y secundaria, porque una vez que los niños entren a prepa, entrarían con el maestro Oscar y ya entrarían pues enfocados y con conocimientos para lo que es el deporte competitivo, porque ya una vez entrando a preparatoria y universidad, ya ahí ya es competitivo. Entonces nosotros les damos esa formación desde niños para que cuando entren a preparatoria ya puedan tener un nivel más arriba y puedan entrar directo a selección. Y una vez que salgan de preparatoria, estoy yo nuevamente en la universidad dándoles todavía ese acompañamiento. Entonces lo que queremos lograr con ese niño que inició desde los 9 años es poder lograr a que él sea un atleta de alto rendimiento y pueda representar ya sea a UDG o llegar más arriba a Selección México. ¡Qué maravilla! ¿En qué otro proyecto se podría integrar la gente? En las clases de natación, también esas comienzan el 1 de marzo, bueno, a principios de marzo, y en la alberca semiolímpica del Polideportivo Efraín González Luna por la Echeverría, por el Coajinque. A un lado del Coajinque. A un lado del Coajinque. Ahí también se les da los seguimientos para que puedan llegar a ser atletas de alto rendimiento en cuestión de la natación. Se les enseña, yo me manejo en la parte de la supervivencia, o sea, yo los enseño, los niños llegan conmigo prácticamente de cero, entonces les enseñamos la parte de la supervivencia y van pasando niveles. Una vez que ya pasan conmigo, el mío es nivel pececitos, llegan a nivel delfín, nivel tiburón. Entonces ahí ya les enseñan los 4 estilos y les manejan las técnicas. Tiburón, me hiciste recordar porque mi bebé ahorita escucha eso, entonces. Sí, son en los lugares que me puedo
pueden acercar a sus niños y les podemos dar ese acompañamiento. En el centro universitario, evidentemente, es un proyecto interno y es ser estudiante. Sí, ahí ya tendrías que ser estudiante, pero ahí, por ejemplo, en el área que yo me manejo, que es igual entrenamiento deportivo en voleibol, ahí ya sí necesito que me lleguen con un nivel más arriba de juego, porque pues volvemos a que ya es nivel competitivo y es un nivel más fuerte. Pero es a lo que queremos acompañar a esos niños que nos llegan desde los 9 años a que puedan llegar a los 19 años y que puedan pertenecer a una selección. Y por supuesto que en Inspiración la van a poder encontrar. Voy a agregar el enlace para el tema del grupo especial de modelos de inspiración. En este proyecto de transformación consciente es un pilar fundamental que va a estar trabajando en los 3 momentos: renacer, acompañamiento y cumbre inspiración. Y por supuesto aquí también se pueden integrar para que Priscila les pase, híjole, toda esa experiencia de vida, hacks y demás. Nos queda corto el periodo de tiempo de un podcast para realmente transmitir, por eso es que vamos a seguir trabajando más contenido en la marca. Por lo pronto, muchísimas gracias, Priscila. A mí me encanta, antes de despedirnos, dejar un espacio para, además del mensaje positivo que nos acabas de regalar, algo que quizás como entrevistador no te haya preguntado, que tú traías en tu mente, que te ibas a desplayar, desglosar, decir algo y que quizás no lo abordamos. ¿Hay algo que yo no te haya preguntado que te gustaría compartir con la audiencia? ¿Todo fue cubierto conforme lo traías planeado? Sí, quedamos completos. Pero igual pues dejar mi mensajito personal. Por en supuesto. El sentido que sigan adelante, no se dejen vencer por nadie, no se dejen intimidar por nadie, no permitan que nadie les corte las alas, y si una puerta se les cerró, pueden abrir 1001 ventanas. Gracias, amiga, ha sido un placer tenerte aquí en Modelos de Inspiración. Ya habíamos tratado de concretar y simplemente no se podía. Y cerramos el programa o el podcast prácticamente con tu frase célebre, que cuando ha sido el Club de Oratoria Moderna se despide de ustedes. ¿Cómo es? Sí. ¿Cómo? A ver, dejamos un espacio y con ese mensaje nos despedimos de su episodio. Sí. Pues muchas gracias por la confianza, por la invitación, y un abrazo al corazón. Se despide de ustedes su amiga Priscila Flores Morales. Gracias.